Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Granados Matamoros y hoy les hablaré sobre la genealogía del capitalismo según Marx. Karl Heinrich Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. Nació el 5 de mayo de 1818 y murió el 14 de marzo de 1883 a los 64 años en Londres. Marx fue el fundador del llamado socialismo científico, elemento básico de la lucha de clases que él emprende junto con su gran amigo Friedrich Engels, y su obra principal es el Manifiesto del Partido Comunista, en el que vaticina el hundimiento de la clase explotadora capitalista. También propuso una metodología llamada materialismo histórico para comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Fue el creador de la teoría y de la táctica de la revolución proletaria. Por último, Marx sostuvo que el capitalismo está confinado a desarrollarse en tal forma que origine su propia destrucción, y urgió a los trabajadores a organizarse para apresurar su caída. Bien, ahora vamos a hablar sobre el libro escrito por el filósofo Marx, El Capital, que fue publicado en el año 1867, y aquí trataremos de explicar lo que está escrito en el capítulo 24, que se llama la acumulación originaria. El secreto de la acumulación originaria. Carlos Marx nos menciona que la acumulación originaria constituye la prehistoria del capitalismo, y por ende de modo de producción capitalista. Esto nos dice que en un momento se va a generar lo que sería una ruptura entre los que vendría siendo el productor y los medios de producción. ¿Y cómo es que frota esta estructura económica capitalista? Bueno, en primera tenemos que remontarnos al feudalismo, ya que el feudalismo era también un modo de producción, uno de los tantos que existieron a lo largo de toda la historia, y para entender cómo es que gracias a la estructura económica de la sociedad feudal va a surgir la estructura económica de la sociedad capitalista. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, básicamente consiste en trabajar la tierra, ya que existía un señor feudal, el cual se encargaba de dividir la tierra, y por otro lado estaban los siervos, ellos son los que la ejecutan. Con todo esto podemos observar cómo el feudalismo está basado en una relación de vasallaje, donde se paga principalmente tributo al rey y luego al clero. Estos eran miembros de la iglesia, posteriormente a los nobles, luego a los artesanos y por último los siervos, y todos estos eran vasallos del mismo rey. El rey y el clero son los que tenían mayor poder en este momento, ya que el rey es el representante de Dios en la tierra, y por su parte quien legitima todo ese poder es el clero. Entonces Marx nos hace mención de que se elimina el sistema feudal. Pero ¿cómo sucede esto? Bueno, a través de la abolición del despojo y de los medios de producción. Con esto va a surgir el obrero libre y comienza el capitalismo. ¿Y cómo es que surge el obrero libre? Tendríamos que entender qué quiere decir con obrero libre. Es que al ser despojado de los medios de producción, el obrero solo poseerá una cosa, que sería la fuerza de trabajo. Los trabajadores libres en el doble sentido de que ni se han incluido directamente entre los medios de producción, como lo están los esclavos, los siervos de la gleba, etc. Pero tampoco les pertenecen a ellos los medios de producción. Entonces, ¿cómo solo poseen en sus manos el conocimiento para trabajar? Pues eso es lo que venden al capitalista. Como son vendedores de trabajo y como solo son dueños de eso, pasa de ser un obrero libre a convertirse en un obrero asalariado, al ser comprada su fuerza de trabajo por un capitalista. Para simplificarlo, al capitalista va a pagar un salario por la fuerza de trabajo del obrero. ¿Y cómo es que se despoja de los medios de producción y que nace el obrero libre? Bueno, aquí en Marx nos explica minuciosamente, paso a paso, cómo es que los medios de producción se despojan y cómo es que se expropia la tierra. Con todo este proceso nos muestra el génesis de la acumulación originaria. Marx analiza la sociedad inglesa, aunque nos hace mención que el cambio de producción capitalista se da básicamente de la misma manera en todos lados. Bueno, comencemos con el primero, que es la expropiación de la población rural, a la que se despoja de la tierra. Regresando un poco al feudalismo a finales del siglo XIV e inicios del siglo XV,
En este tiempo comienza el proceso para acabar con ese sistema, ya que el feudalismo crea una riqueza nacional y no una riqueza capitalista. Eso es lo que va a interesarles en ese momento. Aquí tenemos campesinos libres debido a que los grandes señores feudales comienzan a darse cuenta que donde se encuentra la riqueza y el negocio es en la manufactura lanera. Entonces despojan a los campesinos de las tierras, los bienes comunales, para utilizar estas tierras de labor en tierras pastoriles. Y se cambia la labranza por el pasto. Con esto se va a concentrar en muy pocas manos muchas tierras afectadas. Y a pesar de que el rey Enrique VII trata de cambiar esto, con leyes y decretos para proteger al pueblo de la iglesia, la decadencia, etc., no logra nada y fracasa. Luego, Bacon nos revela el secreto de este fracaso. Francis Bacon fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor nacido en Inglaterra, y mejor conocido como el padre del empirismo filosófico y científico. Regresando al punto anterior, este célebre filósofo nos expone el fracaso del rey Enrique VII, ya que lo que exigía el capitalismo era una condición servil de masas populares, la transformación de las masas en alquilones y la conversión de los medios de trabajo en capital. Era algo totalmente diferente a lo que se propone en la ley de Enrique VII. Después de un tiempo, la reina Isabel toma el trono tratando de mantener la unidad nacional por sobre las diferencias religiosas, por lo que no se mostró apoyo inicial a ninguno de los dos bandos en disputa. Sin embargo, con la reforma protestante en el siglo XVI, a la reina Isabel no le queda otro remedio más que reconocer el pauperismo, implantando el impuesto de beneficia. También se le conoce como impuesto a la pobreza y se crea debido al estado de pauperismo, que había quitado al campesinado sus tierras y a la iglesia sus tierras, y así queda un gran sector de la población en extrema pobreza, más pobres de lo que ya eran. Con este impuesto se daba una solución, ya que se sustentaba el apoyo a los campesinos con las riquezas y bienes que le quitaron a la iglesia. Se comienza a visualizar que hay una separación del catolicismo, donde se divide la iglesia de Inglaterra y la iglesia católica. Bueno, pues comienza la reforma anglicana, que parte de la reforma protestante, y su desencadenante tiene como uno de los máximos supuestos de la historia del rey Enríquez VIII, queriendo la nulidad de su matrimonio pero no pudiendo concretarlo. Esto ya que el divorcio estaba prohibido por la Iglesia Católica, lo que provoca que se emancipe de la Iglesia por el acta de la supremacía real. Entonces el monarca se convirtió en el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, y al separarse de la Iglesia Católica, el rey Enrique VIII, además de obtener su divorcio, le permitió la expropiación de esas tierras. En 1750 tenemos un punto de inflexión, ya que se expropiaron las tierras a algunos campesinos. Se les daba la oportunidad de salirse por las buenas, pero si estos se resistían, los acababan por las malas, llegándolos a matar y a torturar a la mayoría. ¿Pero qué pasa en 1750? Bueno, el último bastión que se resistió en esta expropiación fueron los yeomanries, es decir, los campesinos libres que trabajaban por su propia tierra, pero terminan de masacrarlos a los pocos que quedaban y desaparecieron, y por ende adiós a la propiedad comunal de los campesinos. Y se preguntarán, ¿cómo es posible que expropien tierras de la nada? Pues si nos ubicamos en la restauración de los Estuardos, que en una dinastía que inicia con Jacobo I, pero él tiene conflictos internos y por lógica es sacado del poder, pero en 1660 vuelven al poder de la mano de Carlos II, y sin embargo unos años después, en 1688, esta dinastía es derogada por la llamada Revolución Gloriosa. Entonces bien, durante la restauración de los Estuardos, ese periodo de 1660 a 1688, los terratenientes en esta época ejecutan de manera legal una usurpación de las tierras con total impunidad y sin ningún proceso de ley en todo el continente. Y con la Revolución Gloriosa, es decir, que la saca de los Estuardos y pone a Guillermo III de Orange al poder, y esto le da aún más poder a las enormes expropiaciones de terreno público a los fabricantes de plusvalor, poseedores de tierras y capitales. Además, recuerden que el rey Enrique VII trata de poner leyes para proteger al pueblo, pues ahora ya no se trata de protegerlo, sino se justifica o se legitima. Ahí lo que se le conoce como el último gran proceso de apropiación, donde se crean leyes sobre el cercado de terrenos comunales. Así nace la propiedad privada. También tenemos reconocido como repisas de fincas, donde se sacan todos
de sus tierras y son expulsados. Entonces, de 1814 a 1820 hay una campaña para expulsar y exterminar las familias que se resistan. De hecho, uno de los lugares que más resistió fue Escocia, pero terminaron por despojarlos de todo. Posteriormente se crean los cotos de caza, en los que antes eran las basuras para las ovejas, y acudían a estos lugares la gente con más poder, ya que claramente el campesino no se va a ir a cazar con un coto de caza. Ahora nos vamos a ubicar primero a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. ¿Hay leyes que reducen el salario? Bueno, pues las pocas industrias manufactureras no pueden absorber la enorme cantidad de obreros libres porque la famosa migración del campo a la ciudad, pero la realidad es que fueron despojados de las tierras y obligados a ir a la ciudad para conseguir trabajo allí. Hay un enorme proletariado libre. Pero ¿qué pasa entonces? Es un sector de la población se transforma masivamente en ladrones, mendigos y vagabundos, algunos por inclinación y algunos orillados por las circunstancias. Entonces lo que hace esta legislación sangrienta contra los expropiados es implantar leyes muy sádicas y severas, para así crear una buena voluntad de ellos para que continúen trabajando bajo las viejas condiciones ya existentes e inexistentes. En 1530 el rey Enrique VIII decreta que hay que pedir licencia para mendigar, si eres vagabundo anciano, pero hay azote hasta que la sangre mare del cuerpo, y reclusión para aquellos vagabundos viriles capaces de trabajar, pero que no lo hacen. En caso de un segundo arresto se repite la flagelación y se cortará media oreja, y si se produce una tercera detención se ejecuta al reo. Entonces en 1547 Eduardo VI piensa lo mismo que el rey VIII, pero ¿qué lo agrega? El que sea holgazán se podrá ser tomado de esclavo por la persona que lo denuncia y tiene la obligación de darle agua y pan, así como la carne que él vea conveniente. También tiene derecho a obligarlo a realizar cualquier tarea así sea repugnante. Y si éste se escapa o permanece prófugo durante unos 15 días, tiene que ser condenado a la esclavitud de por vida. Jacobo I dice que toda persona que ande mendigando de un lado para el otro se le declara como gandul y vagabundo. Aquí le da autorización a los jueces para poder azotarlos en público, así como el arresto del mismo durante 6 meses. Si en un segundo arresto será por 2 años de cárcel, pero si el gandul es incorregible, se le marcaría de la misma manera pero con una letra R en el hombro izquierdo, que lo hacían con un metal marcándolos. Este también va a ser ejecutado sin merced alguna. Marx nos dice que la producción capitalista somete al obrero porque la población rural expropiada por la violencia, expulsada de sus tierras y reducida al vagabundaje, fue obligada a someterse a la disciplina que requería el sistema de trabajo asalariado. Cuando dijimos que había leyes reduciendo el salario, significa que se fija un salario máximo, y esto es una locura, ya que actualmente se fija el salario mínimo, no como en ese entonces, que es decir, no puedes ganar más de lo fijado, ya que se estableció una tasa salarial para la ciudad de campo por pieza y por jornada. Bueno, ¿y qué es lo que se hace con esto? Se empieza a fijar una conciencia de clase, ¿pero por qué? Porque las leyes definitivas del salario no solo estaban dirigidas para los expropiados, ya que también se les prevía a pagar el sueldo mayor a aquellos que consideraban la mente justa o por la razón que fuese los metían a ellos a prisión. Es decir, se prohibió a percibir a ganar más de lo fijado o a pagar más de lo fijado. ¿Pero por qué digo que se crea una conciencia de clase? Bueno, porque claramente se fija a los que tienen más con los que tienen más y a los que tienen menos con los que tienen menos, y estos no se pueden mezclar. ¿Pero por qué la producción capitalista somete al obrero? Pues existe la ley, o existía la ley natural de producción, que era la dependencia del obrero con el capital, y este depende de las condiciones de producción que se engendran y se garantizan y se perpetúan. Y bueno, estas leyes van a ir desapareciendo desde 1825 a 1859, debido a la actitud amenazante del proletariado. Después se crea un mercado interno, y el campesino liberado pasa a trabajar por un salario. Después hay una separación de la agricultura y de la industria doméstica rural, que se dividía anteriormente entre una gran masa de productores pequeños, ya que antes elaboraban
y se consumían los productos por las mismas familias, y ahora se convierte en una mercancía, que todo esto pasa en manos de un capitalista, ya que el arrendatario los vendía a los manufactureros y el campesino ahora tenía que depender necesariamente del capital industrial, y este necesitaba un salario para subsistir. Y la gana industria aborda máquinas para la agricultura y el trabajo extra se le vendía a los manufactureros. El trabajo extra se realiza en ganancia de unos pocos capitalistas, lo que anteriormente eran ingresos directos para el campesino y su familia, ya que estos comandan y ahora podían extraerle el trabajo en pago. Para entender, nos menciona que además de la expropiación y el desalojo que según se libera, este sector nos pone a disposición del capital industrial a los trabajadores y a sus medios de subsistencia y a su material al trabajo. Hay una penetración de la autonomía del capital en el campo y la aquilación progresiva del campesino. A manera paralela a la expropiación se crea el mercado interno, formando un gran mercado para el capital industrial, y solo la industria proporciona con máquinas el fundamento constante de la agricultura capitalista. Y al expropiar a la población rural, al separar a la agricultura y a la industria doméstica rural, es como una conquista por primera vez al capital industrial, es decir, todo el mercado interno. Con esto el filósofo Mirabeau dice: la fábrica reunida enriquece prodigiosamente a uno o dos empresarios, pero los obreros no serán más que jornaleros, mejor o peor pagados, y no tendrán participación alguna en el bienestar del proletario. También que la fábrica separada, por el contrario, nadie se volverá rico, pero muchos obreros vivirán desahogadamente. Así es como Marx explica la llamada acumulación originaria, que comprende una serie de métodos violentos de los cuales ya hemos analizado anteriormente, y tiene como objetivo la transformación de los medios de producción individuales y dispersos en socialmente concentrados, y por consiguiente la conversión de la propiedad raquítica de muchos en propiedad masiva de unos pocos, y por lo tanto la expropiación que despoja de la tierra y de los medios de subsistencia en instrumentos de trabajo a la gran masa del pueblo. Esa expresión terrible y dificultosa de las masas populares constituye a lo que vendría siendo la prehistoria del capital y de los medios de protección capitalista. Fin. Por último, dejaré un cortometraje de una caricatura de lo que nos expresaría lo que es el capitalismo. ¿Cómo le decía, profesor? Solamente usted se lo puede explicar. Es para mí un placer el explicarle este fenómeno económico. La competencia es la fuerza impetuosa que ha obligado a los hombres de empresa a bajar sus costos para lograr atraer el mercado en masa. Cuando se logra, las gentes de esta página compiten con las gentes de esta otra. Y la competencia de las gentes de esta página solo es posible gracias a que tenemos a la gente de esta página. ¿Comprende ahora, querido amigo? Oh, ya, sí, claro, ya lo comprendí. Más claro que el agua. Oiga, profesor, se acerca un cactus beléficos. La competencia hace que los hombres de empresa traten de vender sus productos más baratos, ¿comprenden? Para atraer clientes, el fabricante debe reducir su margen de ganancias en las ventas, pero solo puede llegar a cierto límite. Por lo tanto, baja su costo. ¿Han comprendido? Sí, claro, ya desde luego, de acuerdo. En caso de incendio, rompe el cristal. Y ahora continuaremos. Con eficiencia e investigación, los fabricantes reducen su costo y mejoran sus productos. Claro que no ganan mucho en cada artículo, pero venden más artículos. Máquinas, medicinas, mercados, modelos, ¡vaya!
máquinas y mucho volumen crean sin duda una mayor producción para más empleados con mejores salarios.